Bien, entonces el oído pues es un órgano especializado que tiene dos funciones principales, ¿no? La audición y el equilibrio. Ambas funciones las vamos a repasar, ¿ya? Lo que ustedes tienen que recordar aquí pues es la estructura anatómica, ¿no? ¿Ya? Como les he venido mencionando, pues la parte anatómica topográfica es importantísima para neurofisiología, ¿ya? Tenemos el oído externo, el oído medio y el oído interno, ¿ya? El oído externo básicamente está compuesto pues por la oreja, por el conducto auditivo externo, ¿no? La membrana timpánica, ¿no? En el oído medio tenemos estos huesecillos que van a permitir la transmisión de la onda sonora hacia el oído interno, ¿no? ¿Ya? Que está compuesta pues por el martillo, el estribo y el bico. ¿Ya? Entonces, ¿dónde va a terminar estos huesecillos? En esta ventana, ¿no? Esta ventana oval, ¿ya? Que va a dar, pues, va a continuarse en el oído interno con el aparato vestibular y la cóclea, ¿ya? Es en el oído interno donde básicamente estos sonidos van a transformarse de una onda sonora a una onda eléctrica, ¿no? Para poder pasar la información sensorial a través de los nervios correspondientes, ¿ya? El octavo par craneal con sus dos raíces, ¿no? ¿Ya? Em, hacia pues el cerebro, ¿no? Y por nosotros procesarla y responder de acuerdo a lo que hayamos pues ya, ¿ya? Como ustedes pueden ver, el oído medio tiene comunicación con la faringe, ¿no? Con la trompa de Eustaquio. Y hay que recordar que en este aparato que vemos aquí óseo, ¿ya? Internamente va a tener pues a la parte vestibular de la cóclea propiamente dicha, ¿no? Que está llena de líquido y que contiene también a su vez aire, ¿ya? Tenemos acá arriba los canales semicirculares. Bien, vamos a hablar primero del equilibrio, ¿ya? En el equilibrio tenemos que recordar el sistema vestibular, ¿ya? Aquí tenemos esta imagen del aparato vestibular, ¿ya? Vamos a enfocarnos en esto, la cóclea la vamos a ver más tarde. Tenemos el utrículo y el sáculo, ¿ya? De cada canal semicircular está expandida hacia una ampolla. Miren, está codilatado este nivel, ¿no? De los tres canales. El utrículo y el sáculo también tienen una ampollita, ¿no? ¿Ya? A donde va a llegar que las raíces del nervio vestibular, ¿ya? Esta base de cada canal semicircular que tiene esta ampollita contiene básicamente células pilosas sensoriales. Entonces, tenemos al sáculo y el utrículo, que son órganos fotolíticos, y a los canales semicirculares que van a tener pues en la ampolla las células pilosas sensoriales, ¿ya? Entonces, el sistema vestibular, ¿para qué sirve? Es el responsable de mantener el equilibrio, ¿no? Mediante la detección de aceleraciones angulares y lineales de la cabeza. La información sensorial procedente del sistema vestibular se utiliza después para proporcionar una imagen visual estable a la retina mientras se mueve la cabeza y para ajustar la postura con la finalidad de mantener el equilibrio, ¿no? Todos esos maniobras de saltos y piruetas en que los deportistas, por ejemplo, pueden realizarlas es gracias a estos órganos, ¿no? ¿Ya? En que no pierden el equilibrio a pesar de estar dando vueltas, ¿no? De un lado a otro y para arriba y para abajo. Ya, el órgano vestibular consiste en un laberinto membranoso, ¿ya? Aquí lo vemos ya cortado. Órganos con fotolitos, utrículo, sáculo y acá tenemos los conductos, ¿ya? Los canales semicirculares y los órganos con fotolitos están llenos de endolinfa, ¿ya? Y rodeados de perilinfa, de modo similar al órgano auditivo. Acá lo podemos ya ir viendo, ¿no? Es porque esto está pues unido, ¿ya? Pero vamos a empezar por estas estructuras. Bien, una vez que ya conocemos eh,
quienes van a formar parte de este sistema, hay que repasar y estudiar sus receptores, ¿no? Entonces, los receptores del equilibrio básicamente son células epiteliales modificadas, ¿no? Que se conocen como células pilosas, porque cada célula contiene de 20 a 50 extensiones piriformes. Todas estas extensiones piriformes, excepto una, son estereocilios, se denominan estereocilios. Una extensión de mayor tamaño tiene la estructura de un cilio verdadero y se llama sinocilio, ¿ya? Aquí lo tenemos, una vista de una microfotografía, ¿no? Miren cómo una se diferencia del resto, ¿ya? Y lo esquematizamos así, pues, ¿no? Tenemos adelante el sinocilio, que es distinta, ¿no? De mayor tamaño, y hacia atrás los estereocilios, ¿ya? Acá tenemos la membrana celular y esta sería una célula, un receptor en reposo, ¿no? ¿Ya? Más abajito que tenemos las células pilosas sensoriales dentro del aparato vestibular cuando son estimuladas o inhibidas, ¿ya? Entonces, cuando los estereocilios van hacia el sinocilio, ¿no? Y lo empujan, ¿ya? Miren cómo deprime esta parte de la membrana, ¿no? Aquí es donde se va a estimular. Y miren la frecuencia de los potenciales, ¿no? Que empieza a aumentar, ¿ya? Entonces, la membrana celular se deprime y la membrana sensorial que inerva la célula pilosa se estimula. Cuando los estereocilios se flexionan en dirección opuesta al sinocilio, eh, la membrana empieza a inhibar la frecuencia en que los potenciales de acción están muy disminuida, ¿no? Disminuida ya. Así, así como una barra, ¿no? Continua. Pero bueno, son potenciales de acción eh, están ahí seguidos, ¿ya? En cuanto a los órganos otolíticos, el utrículo y el sáculo, estos van a tener, en vez de esta ampollita que tenían los conductos semicirculares, una mácula que consta de células pilosas también y células de sostén, ¿ya? Esos velitos están embebidos en una membrana otolítica gelatinosa, ¿ya? Esto es lo que lo diferencia de las conductos semicirculares, que aquí va a tener esta membrana otolítica, ¿no? Gelatinosa. La membrana otolítica contiene cristales microscópicos de carbonato de calcio. Eso es lo que se denomina los otolitos, ¿ya? Estos cálculos aumentan la masa de la membrana, lo que da por resultado una inercia más alta, ¿ya? Miren, aquí tenemos el utrículo, aquí el sáculo, ¿no? Y estos en su interior van a tener esta mácula, ¿ya? Aquí miren también si lo agrandamos, ¿ya? Van a tener células pilosas también, ¿no? Como en el anterior receptor, ¿ya? Pero a diferencia del anterior receptor, aquí vamos a tener esta membrana gelatinosa llena de otolitos, ¿no? De estos cristales de calcio, ¿ya? Que va a hacer que, pues, estas células pilosas se muevan un poco más lento, ¿no? Relación a, eh, en relación a la inercia, ¿ya? Entonces, miren, aquí tenemos, ¿ya? En una cabeza erguida, ¿no? Como los otolitos van a estar encima, la membrana y la célula pilosa, además de células de sostén entre cada grupo de células pilosas, ¿ya? Y todo eso lleva la información, ¿no? Hacia los axones sensoriales, ¿ya? Bien. Y cuando la cabeza está flexionada hacia adelante, miren cómo se mueven, ¿no? Los estereocilios de bandas de células simulan las neuronas, ¿no? La membrana otolítica se queda atrás por la fuerza ah, gravitacional, ¿ya? Entonces, de esa manera es que llevan la información también. También hay movimientos de estereocilios, pero es más lento, ¿no? Debido a estos otolitos. Entonces, aquí hay que recordar que el utrículo, ¿ya? El utrículo es más sensible a la aceleración horizontal y el sáculo es más sensible a la aceleración vertical. Entonces, para horizontal y para vertical, utrículo y sáculo. En cuanto a los canales semicirculares, cada canal contiene una extensión interna del laberinto membranoso llamado conducto semicircular. Y la base de cada conducto, una ampolla, que ya lo habíamos mencionado. La cresta ampollar, un área elevada de la ampolla, es donde están ubicadas las células pilosas sensoriales. Las prolongaciones de estas células están embebidas también en una cúpula gelatinosa.
¿ya? Que tiene la densidad más alta que la endolinfa circulante. A ver, vamos a ver si... mm, ya, acá la tenemos, ¿no? Ya, miren, estos son los canales, ¿no? ¿Ya? Canal posterior detecta la inclinación de la cabeza en dirección al hombro derecho o izquierdo, ¿sí? Derecho o izquierdo, el canal posterior. El canal anterior detecta la rotación de la cabeza de frente hacia atrás, ¿ya? Como cuando decimos sí, de adelante hacia atrás. Y el canal lateral, horizontal, detecta la rotación de la cabeza a derecha o izquierda, como cuando decimos no, ¿ya? Ya, entonces, y aquí tenemos los receptores, ¿no? Del canal semicircular, ¿ya? Tenemos la cúpula, que habíamos dicho, que también es una membrana gelatinosa. Tenemos las células pilosas y aquí la endolinfa, ¿ya? La diferencia es que aquí no hay otolitos, chicos, pero sí hay la membrana gelatinosa encima de estos estereocilios que, pues, van a hacer que el movimiento no sea tan brusco, ¿ya? Miren, en esta imagen cómo se puede ver eh, la dirección de las células pilosas, ¿no? Hacia el estereocilio, ¿no? Eh, cuando se da una dirección de rotación de la cabeza, ¿no? Ya, esto asemeja el movimiento de un pincel, ¿no? Hacia la derecha, ¿no? Y las cerdas curvadas hacia la izquierda, ¿no? Cuando el movimiento se da hacia el otro lado. Bien, en cuanto a las vías neurales, ¿no? Una vez que llega la información, ¿ya? A través de estos órganos del sistema vestibular, llega la información al ramo vestibular del octavo par craneal, ¿no? Del nervio vestíbulo nuclear, obviamente, a su parte vestibular, al ramo vestibular. Esta información es llevada hacia el cerebelo, porque ustedes ya saben que el cerebelo también tiene la función de equilibrio, ¿no? En conjunto con el sistema vestibular. Entonces, hay interconexiones con cerebelo. ¿Con quién más? Con el núcleo vestibular del bulbo, también, ¿ya? Asimismo, con la formación reticular tálamo y corteza, para hacerla sensible, para hacerla evidente, ¿no? Y con las neuronas motores somáticas que controlan el movimiento de los ojos, ¿ya? Como les mencionaba, el oído tiene que tener interconexión con el movimiento ocular para poder nosotros voltear, correr, ¿no? A la vez y no caernos, ¿ya? Voltear, caminar, ¿no? Incluso hablando, muchas veces cuando hacen ustedes rotación de repente en grupo, ¿ya? O empiezan a hacer eh, saltos, ¿no? Mortales, digamos, ¿ya? La vista tiene que estar bien controlada junto con el aparato vestibular, porque si no, pues se producen mareos, caídas, ¿no? Entonces, viene la interconexión, ¿ya? Del aparato vestibular con el cerebelo, con los núcleos vestibulares que dan el tronco encefálico, con los ojos, con el centro oculomotor, ¿ya? El que es el control de los movimientos oculares en la parte frontal, con la médula espinal para el movimiento de los corporales también, y con los receptores articulares tendinosos, musculares y cutáneos, ¿ya? A ver, vamos a ver si podemos, si se deja ver este video. ¿Se escucha el sonido o no se escucha? ¿Ahora sí se escucha? Hola, buenas a todos. ¿Alguna vez se han preguntado cómo algunas personas pueden hacer este tipo de acrobacias? Bueno, si quieres averiguarlo, te invito a quedarte. Hola, soy César Mendoza, y para saber cómo
acrobacia, primero tenemos que entender algo muy crucial, el equilibrio, pero en sí, el equilibrio. Bueno, el equilibrio es el estado inmóvil de un cuerpo, solamente la acción de la gravedad, que se mantiene en reposo sobre su propia base o punto de sustentación, es decir, que vence la gravedad para no caerse. El ser humano nace sin la capacidad de equilibrio, así que no te sientas mal si no te sale al principio. Nadie nace sabiendo. El equilibrio o equilibrocepción se desarrolla en los primeros años de vida y en alguna edad de la etapa adulta se empieza a deteriorar. El equilibrio, como mencionamos, se desarrolla en los primeros años de vida y esto se logra gracias a que el cerebro tiene la capacidad de reconocer, almacenar con mayor facilidad la información. Es decir, que a esta edad puedes aprender más rápido las cosas que en otras etapas de la vida. El nervio vestíbulo coclear es el encargado de mantener el equilibrio enviando señales a diversas partes del sistema nervioso central, principalmente al cerebelo. Sin embargo, también se requiere del buen funcionamiento tanto de los ojos, articulaciones y de los músculos, de manera de que si uno o más de estos sistemas no trabaja correctamente, una persona podría enfrentar diversas dificultades para correr, caminar o simplemente mantenerse de pie. El órgano encargado principalmente del equilibrio es el aparato vestibular, el cual se encuentra dentro del oído interno en los huesos temporales del cráneo, en el cual se encuentran tallados una serie de conductos llamado laberinto óseo, el cual contiene un líquido llamado perilinfa. Este líquido es muy parecido al líquido extracelular, el cual se encuentra flotando dentro de un laberinto membranoso. Este laberinto membranoso está lleno de un líquido llamado endolinfa, con una caracterización de mayor concentración de potasio y menores concentraciones de calcio y sodio a comparación de otros líquidos extracelulares. En el laberinto membranoso se va a encontrar el aparato vestibular, el cual, como dijimos antes, es el encargado del equilibrio, y este órgano está conformado por dos partes: los órganos otolíticos, el utrículo y el sáculo, y los canales semicirculares. Antes de adentrarnos más a fondo con la fisiología del equilibrio, primero tenemos que saber qué tipos de orientaciones maneja el cuerpo. Esta se divide en dos grupos: en orientaciones lineales, es decir, verticales y horizontales, y en orientación angular, la cual es la orientación que se hace sobre los ejes del cuerpo. Los receptores para el equilibrio son las células pilosas. Estas células son células epiteliales modificadas. Se les llaman célula pilosa porque cada célula contiene de 20 a 50 extensiones piliformes, es decir, en forma de pilares. Cada célula pilosa está conformada por células de sostén, que, como dice su nombre, darán sostén a dichas células epiteliales, y las células epiteliales tienen pequeños cilios delgados llamados esterocilios, que aumentan la altura hasta llegar a otro cilio más grande llamado sinocilio. El sinocilio está situado a uno de los lados de la célula pilosa. Estos cilios están conectados por puentes casi invisibles llamados conexiones filamentosas, compuestas por actina y miosina principalmente, y estos van a estar conectados al nervio vestibular. Cuando los cilios de la célula pilosa se inclinan en dirección al sinocilio, causan una depresión de la membrana, el cual, a su vez, abre los canales pasivos de potasio, donde el potasio atraviesa la célula pilosa hasta que se abren los canales de calcio, causando una despolarización de la célula pilosa. Esto hace que la célula pilosa libere un transmisor sináptico, el cual se presume que es glutamato, que estimula las dendritas de las neuronas sensoriales. Cuando se mueve en dirección contraria, se cierran los canales iónicos, lo que causa la hiperpolarización de la célula, liberando menos transmisor sináptico. En otras palabras, libera menos glutamato hacia el nervio vestíbulo coclear. En el aparato vestíbulo coclear, el utrículo y el sáculo tienen en su cara interna una placa de epitelio especializado llamado mácula, que consta de células de sostén y células pilosas. Las células pilosas se proyectan hacia el laberinto membranoso, lleno de endolinfa. Los cilios de las células pilosas están dentro de una membrana otolítica gelatinosa. Esta membrana tiene otolitos de carbonato de calcio, en otras palabras, piedras o cálculos de carbonato de calcio. Los otolitos o piedras diminutas aumentan la masa de la membrana, lo que ocasiona que estos otolitos se muevan gracias a la gravedad. Estos otolitos se mueven hasta los cilios de la célula pilosa, causan inclinación de los estereocilios con el sinocilio según la orientación de la gravedad. Ya entrando a la orientación giroscópica o aceleración angular, hablaremos sobre el aparato vestibular, el cual consta de 3 conductos semicirculares, anterior, posterior y lateral. Cada uno de estos semicírculos tienen dilataciones llamadas ampollas,
Tanto los conductos como las ampollas están llenas de endolinfa. Las ampollas van a tener un área elevada llamadas cresta ampollar, en la cual tienen células pilosas sensoriales, y estas tendrán propagaciones embebidas en una membrana gelatinosa que se llamará cúpula. Esta cúpula tendrá una disposición más elevada que la de la endolinfa circundante. Dentro de la ampolla, la endolinfa empuja la cúpula en dirección opuesta, doblando los filamentos de las células ciliares. Este movimiento aumenta la tasa de descargas en las fibras nerviosas y un movimiento opuesto de la cúpula inhibe la actividad neuronal. Esto dependerá de la orientación en la cual se inclinen los cilios, hacia el sinocilio o hacia los estereocilios. Es decir, que cierto tipo de rotación va a estimular cierto conducto semicircular, y este a su vez va a doblar de una forma distinta la cúpula. Un ejemplo sería que yo, al estar girando sobre mi propio eje largo, voy a estimular más el semicírculo lateral. Para poder estimular mi semicírculo posterior, yo tendría que hacer un movimiento lateral como este, y así tendría una estimulación mayor. Y al hacer este movimiento, estimulo mi semicírculo anterior. Los estímulos eléctricos originados en el aparato vestibular harán sinapsis en el ganglio vestibular, el cual tiene cuerpos celulares de aproximadamente 19.000 neuronas. Estos impulsos viajan por dos vías, las vías aferentes de la rama vestibular y por las ramas aferentes de las crestas ampollares. Una segunda neurona dirigirá el impulso eléctrico por el nervio vestibulococlear hacia los núcleos vestibulares ipsilaterales ubicados en la protuberancia del bulbo raquídeo por debajo del piso del cuarto ventrículo, donde se dirigirá el impulso eléctrico por las vías vestibulocerebelosas hacia el lóbulo folículo nodular del cerebelo. Es importante decir que el cerebelo también se encarga de la tonicidad de los músculos, es decir, del tono muscular, pero a su vez se encarga de traducir la información para la sensación inconsciente del equilibrio y así poder correr y mantenerse de pie sin tanta dificultad. Una tercera neurona causará nuevos impulsos eléctricos que irán hacia el fascículo vestibuloespinal, donde también se controla el tono muscular del tronco y las extremidades. También dará impulsos hacia el fascículo longitudinal medial, que coordina el movimiento cefálico, es decir, de la cabeza, con el de la vista, gracias a que estimula el tercero, cuarto y sexto par craneal, encargados de la musculatura del ojo, y así tener una mejor coordinación con lo que se ve y lo que se hace. También dará impulsos al tálamo, que conectará con la circunvolución postcentral superior de la corteza cerebral, donde se da la orientación consciente del espacio, o también llamada propiocepción. Video resume un poco de lo que hemos estado hablando, ¿no? De esta función, esta fisiología del equilibrio y cómo cada canal semicircular y los órganos autolíticos van a comandar, ¿no? La función del movimiento sin perder, pues, el equilibrio, ¿ya? Bien, ¿qué alteraciones podemos tener? Vamos a dar un vistazo a dos alteraciones que nosotros podemos encontrar en la práctica clínica, ¿ya? El nistagmo y el vértigo, ¿no? Por alteración de la parte vestibular. Ahora, nistagmo lo vemos en los ojos, ¿no? Que esos son movimientos anormales. ¿Cuándo es el nistagmo vestibular? Durante un giro se producen movimientos suaves de los ojos en una dirección opuesta a la del movimiento de la cabeza para una fijación visual estable. Cuando el giro se suspende de manera repentina, los ojos se mueven suavemente en la dirección del giro y después de regreso a la línea media. Eso es lo que sucede, ¿ya? En un nistagmo vestibular. El vértigo, básicamente las personas que experimentan esto pueden sentir que ellas o la habitación están girando, ¿no? El vértigo patológico puede deberse a una infección viral a causa de una neuritis vestibular, ¿ya? Este movimiento ocular que me va a generar un nistagmo debe ser, pues, para que sea normal, fisiológico, solo durar unos segundos, ¿no? Luego de terminar el movimiento. Si esto persiste incluso en reposo, eso ya es patológico, ¿ya? Pero cuando, como dice acá en la diapositiva, se suspende el movimiento de manera repentina, los ojos siguen moviéndose, pero por un corto tiempo, ¿ya? Casi indetectable. Entonces, ¿pero por qué se va a dar eso? ¿Y qué nervios van a estar, qué vías van a estar relacionadas? O sea, vamos a verlo mejor en esta explicación. ¿Mueve la cabeza o se pone tiesa? A ver. Bueno, vamos entonces a repasar y a ver qué es lo que pasa con la vía del reflejo vestibulocular
cuando la cabeza está girando hacia un lado o el otro. Lo que vamos a hacer es estudiar, en principio, con un ejemplo, qué es lo que pasa al comienzo cuando la cabeza empieza a girar hacia la derecha. Recuerden que las células ciliadas, cuando la cabeza no está girando, están descargando glutamato en una cantidad suficiente como para que cada una de las neuronas del ganglio de Carpa de ambos lados descarguen potencial. Entonces, mediante este video hemos entendido cómo se produce este nistagmo vestibular. Es fisiológico ya, chicos. Como ustedes pueden ver, pues por inercia, ¿no? El cuerpo o la cabeza deja de girar, pero la endolinfa demora un poco en dejar de circular, ¿ya? Entonces, al tener ese movimiento aún, es que va a activar estos nervios, ¿no? Oculomotores, ¿no? Que son los que van a generar este movimiento ocular eh, momentáneo. ¿Qué pasa con la vía de reflexión? Bien, eso en cuanto a equilibrio, ¿ya? En cuanto a otra función importante del oído, eh, vamos a hablar ahora sobre la audición. En cuanto a la audición, tenemos que recordar algunos conceptos básicos como son las ondas de sonido y sus características, ¿no? ¿Ya? Aquí tenemos que recordar lo que es una frecuencia, que se mide en hercios, que mientras mayor es la frecuencia de un sonido, más alto es su tono, la intensidad, que se mide en decibeles, ¿no? Y en relación directa con la amplitud de las ondas de sonido, ¿ya? Las frecuencias, miren, ¿qué me pueden dar? La clasificación de sonidos desde subgraves, graves, medios hasta agudos, ¿ya? Y aquí tenemos el rango de las frecuencias, ¿no? Miren, un rango medio está entre 250 Hz y 1.2 kHz, un agudo está entre 5 y 20, ¿no? Y un subgrave entre 20 a 80 Hz, ¿ya? Mientras mayor es la frecuencia, más alto, ¿no? El tono, más agudo. En cuanto a la intensidad, ya esto sí es lo que probablemente ustedes más recuerdan, ¿no? Los decibeles, porque también nosotros como médicos debemos saber cuáles son los límites de los decibeles que debemos recomendar a un paciente. Y no solo a un paciente de a pie, ¿ya? Sino también en salud ocupacional, por ejemplo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con pacientes que trabajan en zonas o en empresas, industrias, probablemente, donde hay máquinas con sonidos elevadísimos, ¿no? ¿Ya? O, por ejemplo, en las discotecas, también hay trabajadores allí, ¿no? En donde los decibeles son también altos. Entonces, a este tipo de pacientes hay que recomendar hacer trabajo probablemente intercalado, ¿no? No todos los días. Tiene que haber un periodo de descanso, ¿ya? Para que no haya daño en la cóclea, ¿ya? Porque las neuronas que se mueren, ustedes ya saben, no regeneran, ¿ya? Eh, bien, esto lo vemos como un semáforo en verde, que es el límite establecido, ¿no? Sin riesgo, ¿ya? Como ustedes pueden ver aquí, hasta 80 Hz, hasta 80 decibeles, perdón. En amarillo, el límite de nocividad, lo que hasta cuánto podríamos nosotros aún em, poder soportar, 90, pero a partir de allí ya en rojo, ¿no? Peligro. Sonidos nocivos, y este rojo más intenso, pues ya sonidos excepcionales con daños irreversibles, ¿no? ¿Alguna vez habrán escuchado ustedes un pitido después de haber escuchado un sonido muy fuerte, estrondoso? Bueno, esas son neuronas que nunca más volverán, ¿no? ¿Ya? Entonces, hay que tener cuidado con nuestro oído, ¿no? Porque me puede llevar pues a la sordera, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué sonidos están dentro del rango de este cuadro en verde, sin riesgo? Tenemos, miren, desde sonidos muy bajos, ¿no? Amplitudes de ondas muy, muy bajas, como la palabra susurrada, hablada o gritada, que va entre 30 a 80 decibeles, desde 30, ¿no? Miren, aquí está, desde 30 hasta 80. ¿Dónde podemos encontrar 30 a 40? En las bibliotecas, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Más bajos en estudios de grabación, dice incluso, ¿no? ¿Ya? En un aula de clase va desde 40 a 80, generalmente, ¿no? Porque también hay el ruido de los alumnos, ¿no? ¿Ya? Entonces, mientras más personas hablan, obviamente aumenta la amplitud de las ondas. La circulación rodada de automóviles va entre 50 a 90, ¿ya? Hasta el límite de nocividad,
Eh, Aunque digamos que en nuestro país puede aumentar mucho porque hay demasiado mal uso del claxon, ¿no? Y ustedes saben que eso también es salud sonora, ¿ya? En cuanto a los aparatos personales de música, como los MP3, los audífonos, van desde 70, ¿no? Hasta 100. O sea, hay que por eso controlar bien el volumen de nuestros aparatos electrónicos, ¿no? ¿Ya? Y por eso es que ahora incluso los aparatos te indican, ¿no? ¿Estás seguro que quieres subir hasta el máximo? Porque puede generar daño neurológico, ¿no? En este caso, de las neuronas sensitivas de la cóclea, ¿ya? Eh, el sonido de la lavadora o de la aspiradora está entre 60 y 70, ¿ya? ¿Dónde está lo nocivo? Una perforadora, las sierras de cadena, martillos neumáticos, ya todo lo que corresponde a industria, ¿no? Disparo de fusil, sirenas, megáfonos, claxon. El despegue de un avión, miren, está enormemente. Aquí, a quienes tenemos que tener en cuenta aquí, los pilotos, ¿no? Por eso es que tienen sus protectores. Entonces, esto tenemos que nosotros saber para qué, no solo para identificar a pacientes, sino también para promoverla y prevenir, ¿no? ¿Ya? Si va a trabajar, va a haber ustedes supervisar, de repente le llevan como médicos ocupacionales, entonces tienen que ver si hay sierras, martillos, o es un despegue de un avión, el trabajador tiene que tener todos sus implementos de EPP, de protección personal, ¿ya? Entonces necesita probablemente sus protectores de oído, ¿no? ¿Ya? Y como les digo, rotar. No puede estar mucho tiempo eh, el trabajador porque si no, la lesión, pues, miren, en sonidos excepcionales son daños irreversibles, ¿ya? Un momento, chicos. Aquí hay que recordar estos huesecillos que habíamos visto en la primera diapositiva, ¿no? ¿Ya? Bien. Tenemos aquí la membrana timpánica, ¿no? La membrana timpánica, la cavidad timpánica, esto ya es el oído medio, ¿no? Y tenemos aquí a el yunque, martillo, aliolo, algunos le dicen, ¿ya? Y el estribo, ¿no? ¿Ya? Entonces estos huesecillos, más pequeñito, el estribo, se va a comunicar ¿con quién? Con la ventana oval, ¿ya? Para llevar la información a la parte de la cóclea, ¿ya? Entonces ustedes saben que estos solamente van a estimular, el sonido va a estimular la membrana timpánica, va a permitir el movimiento de estos huesecillos y se va a transmitir a través de la ventana oval a la cóclea, ¿ya? Entonces, dentro de esta cavidad, estos tres huesecillos del oído medio, que básicamente son transmisores, ¿ya? El martillo está fijo a la membrana timpánica, ¿sí? Fijo. De modo que las vibraciones de este se transmiten por medio del martillo, el yunque y el estribo, ¿ya? El estribo fijo a la ventana oval. Entonces, así inicia, ¿no? ¿Ya? Pero es en la cóclea, ya, en el oído interno, donde va a suceder, pues, toda la parte sensorial sensitiva, ¿no? Sensorio, eh, neurológico, ¿ya? Aquí tenemos la ventana oval. Esta imagen de esta cóclea es una cóclea estirada, ¿no? Esta es la conformación aquí en espiral, pero aquí lo han estirado para que vean ustedes cómo son los ductos cocleares, ¿no? Están dentro del canal semicircular óseo, perdón, de los canales de la cóclea ósea, ¿ya? Hacia arriba, miren, ya está el sáculo, ya está la conexión con el sistema vestibular que hemos visto, pero vamos a enfocarnos aquí. Entonces tiene su rama del vestíbulo y su helicotrema, que está en la parte final, donde va a unirse con la parte baja, ¿no? Que sería la rampa del tímpano, ¿ya? Hacia abajo la rampa del tímpano, hacia arriba la rampa del vestíbulo, ¿ya? Hacia arriba se comunica con la ventana oval y hacia abajo con la ventana redonda, ¿ya?
Bien. Entonces, ¿cuánto mide la cóclea? Alrededor de 34 milímetros, ¿no? De largo, cuya forma se parece a la concha de un caracol. Desenrollada, como lo vemos acá, la cóclea puede verse como tres canales paralelos, ¿no? Llena de líquido siempre, no se olviden chicos, ya, perilinfa, endolinfa, va a haber tanto en los canales semicirculares como en el sacro utrículo y en la cóclea, ¿ya? Entonces, llenas de líquido, arriba tenemos su rampa de vestíbulo, ¿no? Su conducto coclear y la rama del tímpano. Son tres canales paralelos cuando la cóclea se estira, digamos, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden ver, tanto la rama del vestíbulo como del tímpano son continuas y están conectadas a través de esta estructura que se denomina el licotremo, ¿ya? Este es un corte, coronal, ¿no? En donde vemos la vista apical, ¿sí? Aquí tenemos, miren, la escala vestibular, hacia abajo la escala coclear, que contiene la cóclea y contiene endolinfa, y hacia abajo la escala timpánica, ¿ya? Hacia aquí llegan todas las raíces ya de la otra rama del nervio vestíbulo coclear. En este caso, como su nombre lo dice, sería de la rama coclear, ¿no? ¿Ya? Del nervio vestíbulo coclear o octavo par craneal, ¿ya? Entonces ahí el mismo nombre nos dice, ¿no? A ver, ¿cómo se da la transmisión sonora, no? Básicamente, la energía de las ondas sonoras en el aire se convierte en vibraciones mecánicas y luego en ondas líquidas en la cóclea, ¿ya? Entonces, ¿cómo va a transmitirse si son ondas de sonido, no? ¿Ya? A un impulso eléctrico, ya, se va a dar de este modo. Primero, las ondas sonoras llegan hacia la membrana timpánica y genera vibraciones, ¿no? ¿Ya? Esta energía de la onda sonora es transferida a estos tres huesecillos que ya hemos visto, ¿no? ¿Ya? En el oído medio. Estos tres huesecillos, a donde llega el estribo, hacia el canal, hacia la ventana oval, ¿ya? El estribo está conectado entonces a la membrana oval, ¿no? Del vestíbulo. Estas vibraciones de la ventana oval generan ondas en el líquido, porque hemos dicho que aquí está el líquido, ¿no? La perilinfa, ¿ya? Entonces estas ondas en el líquido del interior de la cóclea, estas ondas de líquido, empujan las membranas, ¿no? ¿Ya? Del ducto coclear. Aquí también van a haber células pilosas, ciliadas, ¿no? ¿Ya? Entonces estas células pilosas, a este nivel, ¿ya? Se curvan y estos canales, esto va a generar canales iónicos, activación, ¿no? ¿Ya? Generando una señal eléctrica que va a alterar la liberación de un neurotransmisor, ¿ya? Luego, ¿qué va a pasar? El neurotransmisor liberado en las neuronas sensoriales genera potenciales de acción que llevan la información a través del nervio coclear, ¿ya? Y finalmente la energía de estas ondas es transferida del ducto coclear para la rama del tímpano, ¿no? Y se disipa nuevamente para la oreja, para el oído medio, a través de la ventana redonda, ¿ya? Entonces, ¿por qué esto continúa? ¿Ya? Esto es como un círculo. Una vez que llega aquí a las células pilosas, la información se transforma, ¿no? En una señal eléctrica que libera la liberación de un neurotransmisor a través del nervio coclear, pero este movimiento continúa a través de la rampa del tímpano que se comunica con el oído medio a través de la ventana redonda, ¿ya? Entonces, de esta forma es que esta onda sonora va a llegar hacia el nervio coclear. En cuanto al efecto de los tonos en la membrana basilar, hay que ver, hemos dicho que hay tonos altos, tonos bajos, ¿no? ¿Ya? Cuando la frecuencia del sonido es suficientemente baja, las ondas de presión de la perilinfa dentro de la escala vestibular superior viaja a través del helicotrema hacia la escala tímpana. Entonces, hay porciones de la cóclea que tienen diferentes frecuencias, ¿ya? Hay porciones que van a identificar tonos altos, tonos bajos, ¿no? Dice, si la frecuencia de sonido aumenta, las ondas de presión de la prelinfa dentro de la escala vestibular se transmite a través de la membrana vestibular, ¿ya? Y a través de la membrana basilar. Entonces, tenemos aquí en esta imagen nuevamente de la cóclea abierta, tanto la membrana vestibular como la escala vestibular, ¿no? Y ustedes van a ver cómo es que llega la información, puede llegar más hacia la parte más final, donde llega el helicotrema, o solamente aquí, ¿no? ¿Ya? Entonces, de acuerdo hacia dónde llegue la frecuencia del tono, es que puede tener un tono más alto o más bajo, ¿ya? Acá tenemos la membrana basilar, miren. Esto en morado.
Ya, el órgano de Corti. Entonces, la asociación de la membrana basilar, las células pilosas internas con las fibras sensoriales y la membrana tectorial forman el órgano de Corti. Hay dos categorías de células pilosas acá, internas y externas. Las células pilosas internas, 3.500 por cada cóclea, cada una inervada por 10 a 20 neuronas sensoriales en el par craneal 8, ¿ya? También hay aproximadamente 11.000 células pilosas externas dispuestas en múltiples hileras y actúan como amplificadores cocleares, ¿ya? Y eso lo podemos ver acá en esta imagen. Tenemos aquí al órgano de Corti, ¿no? Que ya hemos mencionado compuesto por quiénes, ¿ya? También em, sus células pilosas, ¿no? Células pilosas externas, células pilosas internas y una membrana tectorial, ¿ok? Em, las vías neurales que van a llevar la información, bueno, ya sabemos que topográficamente la audición y el lenguaje está donde en el lóbulo temporal, ¿no? ¿Ya? En el lóbulo temporal habrán también separaciones de acuerdo a los tonos que llegan, ¿no? Tono medio, tono bajo, tono alto, también, ¿no? Miren cómo está topográficamente delimitado, ¿no? Hacia dónde llegaría la información. Por ejemplo, imagínense en cantantes, ¿no? ¿Ya? Un soprano, un barítono, ¿ya? Un tenor, digamos, ¿no? ¿Ya? Un contralto, contrabajo y todos los distintos tipos de cantantes de ópera que pueden haber, bueno, de acuerdo al tono, pueden llegar a una zona específica de nuestro cerebro, ¿ya? Cuando los escuchamos, ¿no? Y podemos disfrutar ahí de esa melodía, ¿ya? Bien, ¿qué más? El núcleo coclear despliega entonces una organización tonotópica, por cuanto diferentes regiones representan diferentes tonos. Esta separación de neuronas por tono es preservada en la organización tonotópica de la corteza auditiva que permite percibir diferentes tonos de los sonidos. La intensidad de los sonidos se diferencia de su tono, es codificada por la frecuencia de potenciales de acción. Las diferencias en la intensidad de los sonidos que llegan a cada oído pueden usarse para localizar un sonido, ¿no? Bien, y en cuanto a las vías neurales, bueno, desde el órgano de Corti, espiral, llegan a través de la rama coclear, del vestíbulo coclear, ¿hacia dónde? Hacia su núcleo coclear, en el tronco, ¿ya? En el bulbo, miren aquí. Entonces, y de aquí hacia dónde se conectan a través de la vía mesencefálica hacia el cuerpo geniculado medial del tálamo, ¿ya? Y de aquí hasta la corteza auditiva que se encuentra en el lóbulo temporal, ¿ya? ¿Qué alteraciones puedo tener yo de la audición? Sordera, pues, ¿no? Sorderas que pueden ser tanto de conducción, que puede ser ¿por qué? ¿Por qué de conducción? Porque se tapona una vía de conducción de la onda sonora, como por ejemplo un cerumen, ¿no? ¿Ya? Es muy común, ¿no? Un cerumen tapona el conducto auditivo externo y pues no va a llegar la onda como debe hacia el tímpano, el oído medio y finalmente el oído interno, ¿no? Pero eso es porque hay algo externo que está impidiendo la transmisión adecuada, ¿no? A través del oído externo y medio, básicamente, que es sordera de conducción, ¿ya? ¿O qué otra cosa puede ser? Una otitis media, ¿no? Un daño del tímpano, otoesclerosis, ¿ya? Todo eso puede ser una sordera de conducción. Sin embargo, la sordera neurosensorial, aquí sí ya es un poco más complicada la cosa, ¿no? Porque aquí está alterada la transmisión de los impulsos nerviosos en cualquier sitio, desde la cóclea, desde el oído interno hasta la corteza auditiva. Entonces, en alguna parte de esa vía es que puede haber una alteración, ¿no? Aquí tenemos una variedad de procesos patológicos y por exposición a sonidos en extremos fuertes, por ejemplo, no solo que le decía, esas neuronas que van a estar sometidas a un ruido extremadamente fuerte, pues lamentablemente van a morir y eso no tiene recuperación y va a llevar de a poco a una sordera neurosensorial, ¿ya? Ahora, ¿cómo evaluamos esta función auditiva con potenciales evocados? ¿Ya? Se conoce como potenciales evocados auditivos al registro de la actividad eléctrica generada en el nervio auditivo como respuesta a un estímulo sonoro. ¿Ya? Entonces aquí hay que recordar las células ciliadas, la dirección de ellas en dirección al sinocilio o no, ¿no? Y van a generar un impulso nervioso como ustedes ya conocen a los folios que ya se conocen. ¿Ya? Entonces, teniendo esto, teniendo todo el conocimiento de la vía auditiva, ¿no? El donde se da el receptor, la primera sinapsis en el ganglio espiral, la segunda sinapsis en los núcleos cocleares ventral y dorsal, ¿no? Las fibras pueden ir vía lemnisco lateral y seguir por el mismo lado, o cruzar al otro lado a través de las estrías medulares del piso del cuarto ventrículo, o cruzar el cuerpo trapezoide e irse al lemnisco lateral opuesto, ¿no? Tiene distintas vías. La tercera sinapsis, ¿dónde va a ser? En el colículo inferior. La cuarta sinapsis, en el núcleo geniculado medial.
y finalmente radiaciones auditivas que van a llevar a la vía de proyección cortical. Entonces, esto es importante, esta organización de la vía auditiva para evaluar cada parte, ¿no? de esta y registrar adecuadamente en dónde se puede encontrar la alteración, ¿no? Si colocamos unos electrodos en la mastoides y en el vértex del paciente, se puede recoger esta actividad eléctrica, ¿no? Transportada por el octavo par como respuesta a estímulos auditivos que le hemos presentado al oído estudiado. Y vamos a ir evaluando si hay respuesta o no, ¿ya? Entonces, se toma de acuerdo al tiempo, ¿no? En milisegundos, en donde debería aparecer la información que viaja desde la cóclea, a través del nervio auditivo, el bulbo, todas las vías, ¿no? El menisco lateral, el colículo inferior, ¿no? Miren, conforme pasa el tiempo, debe aparecer una señal de onda, ¿no? ¿Ya? Si por ahí de repente apareció en la parte de cóclea, apareció en el nervio auditivo, pero aquí en el tronco, en los núcleos de coclear que se encuentra en el bulbo, no se encuentra, ya no pasa la información, entonces ahí encontramos el punto de nivel, ¿no? ¿Ya? Igual, si continúa, pero llega acá, ¿no? Al colículo inferior y ahí es donde ya no pasa la información, ya encontramos el nivel, ¿no? Para eso sirve esta, este examen, ¿ya? Entonces, según el tiempo de aparición, la latencia de estos impulsos a lo largo de la vía auditiva se clasifican en electrococleografía, potenciales de tronco, de latencia media o corticales, ¿ya? Entonces, de potenciales corticales, ya cuando llega obviamente hacia la corteza temporal, ¿no? De latencia media, miren, hasta dónde se encuentra, ¿no? En el colículo medio lateral y los potenciales de tronco, ¿ya? En los núcleos cocleares, la electrococleografía, potenciales de acción en la cóclea, como su mismo nombre lo dice, y un micrófono coclear. El registro obtenido se caracteriza por un patrón de picos, ¿no? En el que podemos valorar su amplitud y sobre todo el tiempo en que aparece cada uno de ellos, que se denomina latencia, ¿no? Una persona normoyente y para cada nivel de intensidad, los diferentes picos de registro aparecen en un momento de tiempo determinado. O sea, ya el médico otorrino, en este caso, que es el especialista, conoce, ¿no? Sabe en qué momento debe aparecer este registro eléctrico, ¿ya? Como les mencionaba, y pues sí demora mucho más el periodo de latencia normal o nunca llega, como les digo, ya encontramos el nivel de afectación, ¿ya? Aquí les dejo este videito aquí está el link, ya chicos. Vamos a hacer un poco más corto esto para que puedan entender mucho mejor lo que corresponde a potenciales evocados auditivos, para poder terminar ya con lo que corresponde al primer órgano de los sentidos, ¿no? Por eso les decía que era un poco extensa, ¿ya? Hemos terminado lo que corresponde a el oído, ¿ya? Con sus dos funciones, audición y equilibrio, ¿ya? Bien, vamos a terminar rápidamente con el gusto, ¿ya? Que esto es algo más cortito, ¿no? El gusto es una forma de quimiorecepción, es lo que no tienen que olvidar, que se produce en los receptores especializados en la boca, ¿no? Permite distinguir entre alimentos inocuos y nocivos. Recuerden que toda la información sensorial que llega a nuestro cerebro a través de los órganos de los sentidos son básicamente para que nosotros podamos distinguir entre cosas inocuas y nocivas, ¿no? Y poder nosotros, pues, básicamente tener una buena supervivencia, ¿ya? El gusto, permite, bueno, que es la primera parte del sistema digestivo en donde nosotros tenemos que hacer, pues, digamos, un control, ¿no? De calidad, si lo que vamos a ingerir es inocuo o nos va a hacer daño, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? Bueno, a través de las papilas, ¿no? Papilas gustativas, ¿ya? Ustedes recordarán esta topografía de los sabores, ¿no? En la lengua, ácido, salado, dulce en la punta, ¿no? Hacia el dorso, la base de la lengua, el amargo, ¿no? Y en el centro del humano, ¿ya? En cuanto a los receptores, aquí hay que recordar los botones y receptores gustativos. Las células receptoras del gusto se encuentran en el interior de los botones gustativos, ¿no? Como lo podemos ver aquí en esta imagen, los botones gustativos del lengua están en las papilas gustativas, ¿ya? Que incluyen hasta varios cientos de botones. Entonces acá tenemos una papila, esta es la superficie de la lengua, acá tenemos un poro gustativo y aquí pelitos gustativos, ¿no? ¿Ya? Esta es una célula gustativa en rosado y en este otro color un poquito más bajo, células de sostén,
¿Ya? Siempre van a haber células de sostén para nuestras células, digamos, principales, sí, ¿no? Porque necesitamos que haya un adecuado funcionamiento y eso lo va a lograr que la célula funcione bien, que tenga los nutrientes suficientes, ¿no? Las células de sostén, ya como su nombre lo dice. Y acá tenemos la fibra nerviosa sensorial, que lleva la información desde esta papila hacia el cerebro, ¿ya? Consta en 3 tipos de célula de soporte, ¿ya? Basales y receptoras, ¿ya? Bien, acá tenemos la estructura, ¿no? Del botón gustativo, miren, o más grande, ¿ya? Tenemos aquí la célula de soporte en verde, las células receptoras gustativas acá en morado, ¿no? Son básicamente las que van a llevar la información, ¿ya? Y una célula basal. La célula basal que la vemos acá en azul, ¿qué son? Son células madre indiferenciadas que van a servir como precursoras de lo que requiramos, ¿no? Si requerimos una célula receptora gustativa porque, bueno, se deterioró esta célula, ya esta célula basal va a formar una célula receptora gustativa. Si requerimos una célula de soporte, va a formar una célula de soporte, ¿ya? Entonces, para eso sirve esta célula basal, ¿ya? Bien, entonces cada célula tiene su función, ¿no? Las de soporte se encuentran entre las células receptoras y las receptoras del gusto son los quimioreceptores del sistema del gusto, ¿ya? Van a recubrir los botones gustativos y prolongan microvellosidades hacia el interior del poro gustativo donde va a llegar, ¿no? El estímulo. Hacia aquí llega el estímulo, digamos, acá hago azúcar, ¿ya? Entonces, esta célula receptora gustativa me va a llevar la información de que estoy probando algo dulce, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Como yo sé si es dulce, salado, bueno, vamos a tener botones gustativos organizados, ¿no? ¿Ya? Eh, Vamos a tener papilas caliciformes, como lo podemos ver acá. Vamos a tener papilas foliadas, como lo vemos aquí, miren. Tienen esta caliciforme son las más grandes, pero las menos numerosas están dispuestas en hileras en la base de la lengua, ¿ya? Cada una de ellas está rodeada por una depresión en forma de cáliz, con los botones gustativos a lo largo de la depresión, a este nivel, ¿no? Y está inervada por los pares craneales 7 y 9, ¿ya? Entonces, estos están en la base, ¿no? Entonces, ¿qué información del gusto va a llevarme la base? El amargo, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces ya, esos son los que se van a activar. Las papilas foliadas en los bordes laterales de la lengua. Los botones gustativos se encuentran en los pliegues de los lados de las papilas, casi como en la caliciforme, ¿no? Pero tiene otra forma, ¿no? Ya no es tan ancha, no es tan grande. Las papilas fungiformes, miren, se va a dar sobre la superficie dorsal de la lengua y son las más numerosas, ¿no? Cerca de la parte anterior. En la parte anterior que era lo dulce, ¿no? Ya. Aquí que vamos a tener papilas fungiformes, ¿ya? Tiene la forma de un honguito y cada papila contiene de 3 a 5 botones gustativos. Están inervadas estos exclusivamente por la cuerda del tímpano del séptimo par craneal, ¿ya? Y miren cómo están en la parte superior los botones gustativos, ¿no? A diferencia de estas otras dos papilas que están en las partes laterales, ¿ya? Entonces, de esta forma, va a llegar la información de lo que estoy probando, ¿no? Ya, nuevamente, papilas caliciformes aquí en la base, amargo, papilas foliadas en la parte lateral, ácido, y papilas fungiformes en la parte anterior, dulce, umami o salado, ¿no? Que es la que tiene mayor distribución, ¿ya? Entonces, para detectar las 5 cualidades gustativas básicas, las distintas áreas de la lengua deben tener una sensibilidad específica. Entonces, ¿cómo se da la transducción del gusto? ¿Cómo me llega? Yo sé que es dulce, que es amargo, que es ácido o salado, ¿no? Bueno, en la mayoría de los casos dice, en último término, la transducción lleva a la despolarización de la membrana del receptor del gusto. Esta despolarización conduce a potenciales de acción en los nervios aferentes que inervan esa porción de la lengua, ¿ya? El amargo se une a su receptor de membrana acoplada a proteína G, aumenta el inositol trifosfato, el calcio, y abre canales, ¿ya? TRP, que genera despolarización, ¿ya? Canales de potencial de receptor transitorio. Entonces, aquí como ustedes pueden ver, está relacionado el inositol fosfato y el calcio, ¿ya? Y se une a un receptor de membrana acoplada G. En cambio, el dulce y el umami se une también a un receptor acoplado a proteína G, también usa el inositol fosfato y el calcio, y también va a abrir canales TRP, pero va a tener pues papilas distintas, ¿no? Que van a llevar hacia otra información.
¿ya? En cambio, hacia distinta parte del encéfalo, ¿no? Que me va a identificar el dulce o el amargo, definitivamente, a pesar de que tienen el mismo mecanismo de despolarización, ¿ya? El amargo, ¿dónde estaba? En la base, ¿no? Son otro tipo de células caliciformes, y el dulce y el umami está en la parte anterior, que son otro tipo de células, ¿no? Las fungiformes, ¿ya? Entonces, por la localización, yo voy a poder diferenciar ambos sabores. El ácido, en cambio, como tiene hidrogeniones, ¿qué va a hacer? Va a bloquear los canales de potasio y de esta forma es que va a llevar a la despolarización, ¿ya? Entonces aquí tenemos otro mecanismo. Y el salado, como ustedes saben, pues tiene bastante sodio, ¿no? Entonces este sodio va a entrar a través de los canales de sodio y va a generar la despolarización. Entonces aquí tenemos los distintos mecanismos en que los distintos sabores van a transportar y van a transformarse en una señal de potencial de acción a través de la despolarización. Bien, la vía de la sensibilidad gustativa. Hay que recordar este cuadro, ¿ya chicos? Y esta imagen, ¿ya? La lengua con sus receptores neuroepiteliales, ya hemos visto, ¿ya? Los receptores, los botones gustativos, van a llevar la información, ¿ya? Puede ser los corpúsculos ubicados delante de la bilingual, los corpúsculos ubicados atrás de la bilingual o los corpúsculos de los pliegues glosopilóticos. Entonces, de acuerdo a la localización, va a llevar información hasta, en cuanto a la parte de la lengua, distintas estructuras, ¿no? Una primera sinapsis puede darse a nivel del núcleo geniculado del facial o a través del núcleo inferior del glosofaringio o el núcleo inferior del vago. ¿Ya? Entonces tenemos aquí facial, séptimo par, glosofaringio noveno y vago décimo. ¿Ya? Miren, aquí tenemos nervio laringio superior, décimo par, acá tenemos el glosofaringio y por aquí adelante probablemente el séptimo. ¿Ya? Séptimo par. Entonces, de acuerdo a la localización, si está por delante de la bilingual, núcleo geniculado del facial, adelante, ¿no? La punta, facial, ¿ya? Atrás de la bilingual, núcleo de glosofaringio, noveno, ¿ya? Y en los corpúsculos de los pliegues glosoepiglóticos, por aquí atrás, ¿ya? ¿A dónde va? Hacia el décimo par, ¿ya? Entonces, una vez que de acuerdo a la localización llevan la información a estos distintos nervios, ¿dónde se va a dar la segunda sinapsis? El núcleo del tracto solitario. Aquí va a estar, ¿ya? En el tronco encefálico, núcleo del tracto solitario. La vía va a ser la vía del tracto solitario talámico. Va a llevar la información al tálamo, ¿ya? Y la tercera sinapsis se va a dar en el núcleo ventral posteromedial del tálamo, ¿ya? De aquí va a llevar la información a la corteza cerebral. ¿A qué parte de la corteza cerebral? A la corteza gustativa, que corresponde al área 43 de Brodmann, ¿ya? Entonces, esta va a ser la vía de la sensibilidad gustativa. Es un poco más compleja porque aquí tenemos varios pares craneales que están inmersos en su función. Ustedes solo tienen que recordar la localización, ¿no? Topografía, chicos, ¿ya? Entonces, pero ambos todos o estos tres van a confluir en el núcleo del tracto solitario y de aquí ya se hace la vía única, ¿no? Hacia el tálamo, que sabemos que es el puente de todas nuestras vías nerviosas y la corteza cerebral. La olfacción está relacionada también con con el gusto, ¿no? ¿Ya? Son órganos bastante simples de entender y que tienen mucha correlación. ¿Ya? El epitelio olfatorio, básicamente, no se olviden ustedes, por anatomía, se encuentra a este nivel, la parte basal del cráneo, la parte basal anterior, ¿no? Miren, tenemos aquí la lámina cribosa, ¿no? A través de estos agujerillos de la lámina cribosa del moides es que va a subir estas neuronas sensitivas que van a llevar la información al bulbo olfatorio que se encuentra acá, ¿ya? El bulbo olfatorio. Entonces, esta es una vía directa, ¿ya? Las neuronas sensitivas olfatorias están situadas en una zona especializada de la mucosa nasal, el epitelio olfatorio, ¿ya? Este es el epitelio olfatorio. Amarillento y pigmentado. Se conocen tres tipos de células. Neuronas olfatorias, que son estas de acá, miren, sensitivas, ¿ya? Células sustenticulares, que están acá al costado, ¿ya? Y células madre basales también, ¿ya? Vamos a ver por ahí una que otra, acá, no acá vemos alguna, ¿no? ¿Ya? Células madres que van a estar en la base del epitelio y como en el anterior caso, va a transformar en lo que el cuerpo requiera. El epitelio olfatorio entonces está cubierto de una fina capa de moco secretada por las células sustenticulares, ¿ya?
y las glándulas de Bowman, que están por debajo del epitelio. Bien, el proceso de información empieza en el bulbo olfatorio. Esto es un poco más simple, ¿no? ¿Ya? Porque directamente está interconectado la nariz con el bulbo olfatorio, ¿ya? Donde las neuronas sensoriales bipolares hacen sinapsis con las neuronas ubicadas en los glomérulos, ¿ya? Acá amplificamos esta visión de aquí. Y vamos a ver, ¿no? Cavidad nasal, placa cribiforme del hueso etmoides, a través de estos agujerillos es donde se da la conexión directa, ¿no? Desde la cavidad nasal hacia la parte basal, ¿no? Del cerebro, en donde tenemos el bulbo olfatorio, ¿ya? Tenemos aquí a los glomérulos, ¿ya? Y las células con penacho, ¿no? Las neuronas secundarias y las células mitrales, ¿ya? Llevando la información hacia el bulbo y tracto olfatorio, como podemos ver aquí. Cada glomérulo recibe aferencias desde un tipo de receptor olfatorio, ¿ya? La identificación de un olor mejora por inhibición lateral. Entonces, las neuronas mitrales y en penacho de los glomérulos olfatorios en el bulbo olfatorio envían axones a través de los tractos olfatorios, ¿no? Ya, acá tenemos el epitelio, llega la información, ¿ya? Acá tenemos las células mitrales y en penacho, ¿no? Y van a llevar axones, ¿no? Hacia muchas regiones del cerebro. Ayer hablábamos del sistema límbico, ¿no? Y cómo de repente un olor a mí me podría hacer recordar cierta emoción. Claro, porque se interconecta con quién. Miren, con la amígdala, con la corteza entorrinal, con el hipocampo. Todo esto está relacionado con el sistema límbico, ¿ya? Pero también con el núcleo olfatorio anterior, el bulbo olfatorio contralateral, el tubérculo olfatorio, la corteza piriforme, el tálamo y la corteza orbitofrontal y frontal, ¿ya? Entonces, hay interconexiones entre estos distintos tipos de regiones, tanto para que sea consciente como para generar de repente algún sensación no solo de cuidado, ¿no? De supervivencia, sino también incluso emotiva, ¿no? ¿Ya? En relación con tálamo. Entonces, tanto el olfato como el gusto son formas de quimiorecepción. Eso es lo que ustedes tienen que recordar, ¿ya? Gusto y olfato, quimiorecepción. Y tal vez aquí lo que ustedes tienen que también recordar es que la olfacción es el único de los órganos de los sentidos que directamente llega al cerebro sin pasar por el tálamo, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Por la contigüidad en donde se encuentra, ¿ya? Bien, la transmisión de la señal olfatoria se va a dar a través de receptores olfatorios, que son receptores de membrana unidos a proteína G. Cuando una molécula odorífera se une a su receptor, se disocian estas subunidades. Ustedes ya saben cómo funcionan estos receptores, ¿no? De proteína G, ¿ya? Llega la sustancia odorífera, se une a su receptor, se separan estos complejos, ¿no? El alfa del beta y gamma, ¿no? El alfa se une a la de ciclasa, el ATP se transforma en AMP cíclico y activa estos conductos de canal sodio-calcio, ¿no? Para que este, em, estos conductos iónicos incrementan la permeabilidad tanto de sodio, potasio y calcio. Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta?